serie de predicaciones, hermosa serie que se llama Rebeldes contra Rebeldía. Hoy estamos en la prédica número 5 y hoy vamos a hablar, les voy a recordar nuestro versículo básico de estas últimas prédicas, primera de Samuel 15:23, donde dice, escúchalo bien y ojis lo que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es la rebeldía según esta palabra? Que dice, ¿por qué está castigado en este contexto el rey Saúl? ¿Por qué Dios lo desechó? ¿Cómo dice? Digan el texto, miran, no inventan las cosas. Allí dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Por eso dice, yo te deseché. Esto es rebeldía cuando tú desechas la palabra de Dios. Y desechar la palabra no es necesario agarrar la Biblia y tirarla. Tú puedes tener la Biblia, tú puedes citarla de memoria, tú puedes contarla a todo el mundo, todavía puedes enseñar a los demás, pero si no la estás aplicando en tu vida, si tú vives según tu propio entendimiento, según tus propios planes, metas, patrones, significa que la estás desechando porque tú crees que tu camino es superior al camino de Dios. Y eso es lo que estábamos viendo que sucedió con un arcángel, con un querubín que se llama Lucifer. Lo estábamos viendo en capítulo 28 del profeta Ezequiel, donde dice que él era una persona que fue creada por Dios, fue creado como hermoso, fue creado como portador de luz de Dios. Él era el más hermoso de toda la creación, dice la palabra de Dios. Y él vio el rostro de Dios, le fue regalado lo más hermoso de todos los ángeles, porque ni siquiera muchos ángeles estaban allí todo el tiempo en la presencia de Dios, y él sí fue creado para reflejar la luz de Dios, por eso estaba en su presencia, y por eso era tan hermoso, porque su mirada estaba en Dios, porque él fue creado para eso, porque llevaba la alabanza, era perfecto en belleza. Pero ¿qué le sucedió? En lugar de mirar hacia Dios con adoración, él miró hacia mismo con adoración y a Dios con menosprecio. Él empezó a pensar en su corazón, como leímos, que ¿y por qué yo voy a dar cuentas a si yo soy hermoso? ¿Y por qué yo voy a dar cuentas y servirle a si yo soy listo, si yo soy sabio, si yo soy portador de luz, si yo estoy encima de los ángeles, si yo puedo? Entonces, ¿por qué le voy a rendir
mi adoración a Él, yo merezco mismo ser adorado. Y luego vamos a ver que es el mismo patrón que vemos en Adán y Eva. Van a ser como dioses. ¿Por qué? O van a escuchar a Dios si van a poder ser como dioses. Luego lo vamos a ver cuando en el libro de Números 16, lo que sucede en rebeldía de Coré, cuando se levanta y cuando dice a Moisés: no solo tú eres ungido, nosotros también somos ungidos. ¿Y por qué vamos a hacer lo que dices tú si nosotros también somos del tribu de Leví? Y eso nos sucede todo el tiempo. Yo recuerdo un día un hombre de negocios gritando al pastor: ¿y tú quién eres que yo te esté dando cuentas por mi vida? Esto es lo que sucede cuando nosotros desechamos la palabra de Dios. Cuando ponemos nuestro yo encima del orden de Dios. Y eso todo lo que estábamos viendo. Si ustedes no escucharon algunas prédicas, ya todo está en YouTube. Y ese patrón lo vimos la vez pasada en el libro de Romanos, capítulo 1, ¿recuerdan? ¿Cómo va ese decline? ¿Cómo se cambia gloria de Dios por la gloria humana? Y luego una persona empieza a cambiar y se pervierte de su entendimiento y al final de cuentas está desechada, como vimos a través de Romanos igual. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, va a ser nuestro pasaje básico en el día de hoy. Vamos a ver, porque ya estamos viendo a Lucifer. Hoy vamos a ver qué sucede con Lucifer, con resplandor y portador de luz, cuando uno está desechado, porque desechó la palabra de Dios. Si estábamos hablando y viendo a Lucifer, hoy vamos a hablar de Hasatán. Y recuerdan, hemos dicho que Dios no es creador de Hasatán. ¿De dónde vino Hasatán? De su propia rebeldía, exactamente. Él es el resultado de su propia rebeldía. Y muchos de nosotros, los que hemos conocido la palabra de Dios y traemos algunas secuelas del pecado en nuestra vida, podemos decir con confianza: Dios no me lo ha hecho. Yo soy consecuencia de mi rebeldía contra Dios. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Yo me hice mucho daño cuando andaba en el pecado. Mucho daño físico, emocional, espiritual. Y hay algunas cosas que se quedan porque son recordatorios para que tú sepas de dónde veniste, gloria a Dios. Para que dependas de Dios. Entonces Juan 8, y vamos a ver del versículo 31 a 59, no vamos a estar leyendo todo el pasaje porque es largo, lo vamos a estudiar por partes. Entonces, dijo entonces Yeshua a los judíos que había creído en él: si ustedes permanezcan en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Muy importante, ¿a quién está hablando el Mesías aquí? ¿A quién? Entonces habló a los creyentes en Mesías, ¿cierto? Ok. Y versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los... Entonces, si ellos ya creyeron, ¿de qué les está hablando? Si ellos ya creyeron,
Ya dijeron, Jesús entra en mi corazón, como decimos por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué les está diciendo? Que no es suficiente para qué. ¿Qué significa permanecer? Conocer primero, no puedes obedecer lo que no conoces. Conocer y obedecer. O con otras palabras lo dice. ¿Cómo con otras palabras dice estudiar la palabra? Versículo 32. Conocer la verdad. Y entonces, ¿qué significa ser discípulo? Vas a ser libre. A un discípulo no le cuesta hacer a un lado sus redes y seguir a Mesías. Aunque tú sabes que tal vez va a ser la mejor pesca de la semana. Pero cuando Jehová dice, es mi día de santa convocación, un discípulo, ¿qué hace? ¿A quién va a seguir? Va a hacer a un lado sus redes y va a obedecer a Jehová. Entonces aquí lo que nos está diciendo, que muchas veces no entendemos en realidad el concepto de discípulo. Porque un discípulo hace lo que dice maestro. No es lo que discípulo cree y no es lo que discípulo dice a maestro que debe de significar esto. Porque aquí vivimos en los tiempos donde, y la palabra lo profetiza en Timoteo, donde los discípulos enseñan a los maestros y los hijos educan a sus papás. Para vergüenza lo digo, y eso dice en Timoteo. Cambiamos lugares donde no papás deciden qué es bueno para mi hijo, pero los hijos chiquitos le dicen a sus papás qué es bueno para ellos. Entonces, eso muchas veces sucede en el mundo cristiano, especialmente con el daño que trajo el movimiento de prosperidad y humanismo, ecumenismo, donde dice, dile a Dios lo que quieres y Dios te lo va a hacer, porque Él dice, tu fe desata sus manos y lo obliga a hacer. ¿Así dicen? ¿Así dicen o no? A ver, los que pasaron por allí. Así dice. Déjale buena propina. No lo usan con ese término, pero lo manejan así. Déjale buena propina a Dios. Siembra bien. Entonces Dios va a sentir obligado a hacer lo que tú quieres. Entonces todo lo volteamos. Volteamos que nosotros somos el centro del mundo y Dios gira a nuestro alrededor. Y Dios tiene que estar cumpliendo nuestros caprichos y nuestras ganas, nuestros antojos. Entonces, fíjate, dice Mesías, no es suficiente que ustedes han creído que yo soy el Mesías para reconciliarse con Dios. ¿Qué tienen que hacer? Conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Esta vez cuando estábamos en Ucrania, y me decía mi cuñada, dice, pues estaba hablando con unas hermanas en la congregación y me dicen, ¿por qué Vaya cuando llega se siente tan libre que no trata a complacer a nadie, dice lo que es y no le importa si nos gusta o no nos gusta? Y mi cuñada dice, mira, cuando una persona conoce la verdad, ella es libre en sí misma, por empezar. No rige su vida para complacer a los demás. Mira,
es así de sencillo. Yo soy esposa de un hombre. ¿Okay? Y yo no voy a hacer todo lo que me dice cada hombre. Si me dice Fran, haga eso, o Bruno, o Misa, o Nibardo, o dice, no, yo soy de un hombre. Dice la palabra, mujeres obedezcan a su esposo. ¿Me escuchan? Entonces es algo muy importante. Yo no voy a dejar que todos mandan mi vida, porque si todos me van a... Y muchas veces algunos de ustedes se sienten molestos cuando me vienen y dicen algo de la iglesia, que algo está y me empiezan a criticar algo o dar alguna opinión. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo vas a corregir? Si tú me dices, vamos a corregir, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, es algo tan importante entender que no podemos dar gusto a todos. ¿Sí o no? Que no podemos servir a todos si no servimos a Dios. Porque cuando servimos a Dios, somos capaces de ser efectivos en la vida de los demás. A mí no me importa darte gusto, a mí me importa ser efectiva haciendo la obra de Dios que Dios me encomendó para tu vida. Y si tengo que dar unas santas cachetadas, porque es la palabra de Dios, a veces nos da, ¿sí o no? Me importa tu alma. Me importa tu alma. Hoy estábamos en adoración y yo de repente volteé y reí de mí misma, que volteé y recordé a mi papá y a mi mamá. Cuando mi mamá y papá llegaban a la congregación, porque tenían que viajar 60 kilómetros a la iglesia, y se sentaban casi enfrente, pero toda la mitad del servicio mi mamá especial estaba volteando. Me miró, ahí está mi hijo Boba, ahí está mi hija Valia, ahí está mi nieto Boba con su familia, ahí está mi nieta Natasha con su familia, ahí está mi nieta Ada con su familia, ahí están mis nietos jugando. Y ya cuando contó que están todos, ya se paraba y ya no se distraía, estaba contenta. Y yo me estaba viendo y pensaba, todavía falta ese hermano. Y mi corazón se descansa cuando tú estás aquí, porque yo sé que vas a estar instruido en la verdad para la salvación de tu alma. Nosotros muchas veces confundimos las intenciones de un ministro porque pensamos que anda de metiche o controlando o no, es que un ministro sabe dónde es bueno que estén sus hijos, como un buen papá. Entonces a veces cuando regresamos de la congregación con pastor y cuando vimos que casi todos hermanos llegamos, estamos tan contentos porque sabemos que han sido instruidos, que han estado en el ambiente del Espíritu de Dios, que han disfrutado la familia, y estamos tan contentos en el coche como niños que como papás cuando ven a sus hijos haciendo lo bueno. Así decía apóstol Juan, cuando me gozo mucho cuando veo que mis hijos caminan en verdad. Y eso es lo que nos da el gusto. Nosotros no nos preocupamos cuando entró. A veces antes se me ponen nuestros hermanos, ponen el sobre, la bolsa, y yo a veces ese sobrecargo allí casi una semana y se me olvida, como no soy de dinero, ahí está, lo saco, ya lo acomodo porque tengo el lugar para... Pero no me preocupa cuánto dinero entró, qué entrada hay, no me preocupa, me preocupa
si tú has sido instruido en el camino de Dios. Y esto es lo que está tratando Mesías con los fariseos. Conozcan la verdad para que sean libres, para que no sean esclavos de la religión, del pecado, de ambición humana, de perdición de su alma. Conozcan la verdad, permanezcan, dice, permanecer. Todo para que da buen fruto tiene que ser firme y en eso tienes que permanecer. A mí muchas veces dicen, ay pastora, debe de poner bien su negocio, por ejemplo, de comida. Digo, es que yo para que yo pueda desarrollarlo bien tengo que permanecer. Pero si me das opción que yo tengo que ir a orar por un enfermo, visitar a un hermano o cocinar, yo voy a botar todo en medio de estufa y voy, porque eso no me importa. Pero todo para que da frutos, si es comida, si es negocio, cualquier tipo de negocio, y en primer lugar la fe, tienes que, y en lo que más permaneces, ahí está, ¿qué? Tu corazón. En lo que más permaneces o donde está tu tesoro, allí está tu corazón. En lo que, y lo voy a repetir, en lo que más permaneces, y todos piensan en sí mismo, ahí está. ¿Quieres saber dónde está tu corazón? Allí donde permaneces, allí donde estás fiel, allí donde estás todo el tiempo, donde en lo que estás pendiente, ahí está. Entonces, dice en versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense, muchos no dan cuenta que son esclavos. Muchos piensan que soy libre a hacer lo que quiere. Ya saben, como un borracho dice, yo puedo dejar de tomar cuando quiero. O puedo dejar de drogar cuando yo decido. ¿No es cierto, no? ¿O sí? No. No, porque si sigues haciendo significa que tú eres esclavo. Cuando tú decides que Dios sea tu Dios, entonces Él te va a dar su espíritu para que lo hagas y dejas de hacer lo que te destruye, lo que te hace daño, lo que te roba tu libertad. Muchos creen que son libres, pero en realidad son esclavos. Estamos leyendo las palabras de Mesías. Amén. Y mira, versículo 34. Jesús les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Entonces, aquí es la pregunta, ¿quién eres? ¿Hijo o esclavo? ¿Esclavo de pecado o hijo de Dios? Porque sí, un esclavo puede hacer algunas cosas, pero él no es de casa. No es de casa, no respeta, porque no, como no, el amo de casa no es su papá, no le duele verlo lastimado, con dolor, con lloro, porque tenemos que ser sinceros, el dolor de otro no nos duele tanto como nuestro dolor, ¿sí o no?
compadecemos cuando alguien pierde a un ser querido, pero no se nos rompe el alma de dolor de tal manera cuando perdemos a nuestro ser querido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Si tú sigues fumando, eres esclavo ¿de qué? Más fuerte. Si te sigues drogando, eres esclavo. Si tú sigues comiendo mucho, eres esclavo de la comida, exactamente, lo que es mismo pecado en la Biblia. Si tú sigues tomando, eres esclavo ¿de qué? Del alcohol. Y dice, él es el que lo hace, es su esclavo. Es su esclavo. Yo como uno de las drogas más fuertes con cual el mundo está controlado es azúcar. Es azúcar. Si como yo desde la niña era dulcera, me encanta el dulce. Yo sé que cuando yo dejé de comer dulce, yo sé que no lo puedo comer poquito. Porque hay personas que pueden agarrar, tienen ¿cómo se llama? Para dulces, ese plato bonito. Ponen muchos dulces y agarran uno al día, 2 días y dicen, pero conmigo ese va a acabar en 2 días. Entonces, yo sé que yo no puedo comer dulce midiéndolo. Yo o no lo como o me vuelvo ser esclavo. Es algo muy importante. Y como yo salí de este pecado de dependencia de azúcar, yo tengo que controlarme mucho y limitarme, porque para mí comer un chocolate, no amargo, pero chocolate ese de azucarado, rico, negro, con relleno como con una trufita o algo así, yo sé que yo no paro con una, ni con 2, ni con 3, ni con 4. Entonces, como yo me conozco que yo soy esclavo, si yo empiezo a comer esto, yo voy a ser esclava de dulces y se me van a acabar y voy a ir por más y por más y por más. Entonces, nosotros tenemos que ser muy transparentes con nosotros mismos. Ya saben, cuando un alcohólico va al bar y dice, yo solo voy a tomar una, ¿cómo sale del bar? Mejor ni sale, pero gatea. Es la verdad. Entonces, como yo no puedo tener dulces, un exalcohólico no puede tener alcohol, o un exadicto no puede tener droga. O uno que era adicto a pornografía tiene que mejor alejarse de la computadora, porque si no te va a envolver. ¿Por qué? Porque el Egipto siempre está pendiente para jalarte con sus ajos y con su carne. ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Sí, amén. Entonces es muy importante, el esclavo no queda en la casa para siempre. Tal vez te sientes bendición de Dios mientras practicas tu pecado, mientras por allí tantito robaste, tantito emborrachaste, tantito adulteraste, tantito drogaste, tantito lo que sea. Y te sientes, siento que Dios me sigue amando, que Dios está conmigo, me está bendiciendo, me está respondiendo. Mira, el esclavo no queda en la casa para siempre. Dios te va a dar chance para enderezar tu camino mientras estás aquí.
Pero cuando va a llevar a los suyos, ¿qué crees? ¿Los esclavos de pecado van a ir? Solo los de la casa, solo los hijos. Entonces dice, conozca la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y luego dice versículo 36, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si de veras conociste a Dios, no vas a practicar el pecado. Punto. ¿Sí o no? Si conoces a Dios, vas a ser libre del pecado. El que adulteraba ya no va. El que se emborrachaba ya no va a tomar, porque no puede tomar poquito. El que se pasaba de comida ya tiene que comer muy al límite, cuidar su estómago, porque el estómago pum y otra vez se expande muy rápido. ¿Sí o no? Y el que se drogaba, y podemos seguir, como dice apóstol Pablo, no den lugar al diablo, el que robaba ya no robe más, sean hijos de luz. Y luego les está diciendo, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Pasó la palabra, pero no se asentó. Porque cuando la palabra de Dios se asienta en mi corazón, esta palabra en la cual permanezco, la estoy practicando, me está instruyendo todo el tiempo, porque no aparto de la palabra de Dios, no me aparto. Entonces, en el momento cuando yo quiero hacer algo, me empieza a redaguir desde el dentro. Cuando empiezo a hacer alguna cosa o querer, o hasta ya la hice, la palabra luego me jala de regreso para que me arrepienta y no haga más. Yo recuerdo cuando yo llegaba a Ucrania con mi mamá y mis hermanos, yo mucho tiempo me faltaba sabiduría y discernimiento, y mis hermanos, para que yo, como mi mamá me hacía caso, todos mis hermanos me hablaban, decían, dile a mi mamá esto, dile a mi mamá esto, y yo como me faltaba muchas veces sabiduría, y algunas cosas, en lugar de colar y orar y pensar, yo les decía, oye mamá, no lo hagas así. Mi mamá a veces ni entendía qué es lo que quiero de ella, y me enojaba, les dije, es que usted tiene que ser, y terminaba yo muy enojada. Entonces yo recuerdo que yo iba al bosque y empezaba a llorar, ay Señor, perdóname. ¿Qué tal si ahorita regreso y se me muere? ¿O qué tal? Y así, eso era años antes, no estoy hablando de los últimos tiempos, pero... Y empezaba yo a llorar y decir, perdóname Señor, y agarraba el teléfono y luego le marcaba, mamá, perdóname. Yo no debo de ser su mamá, usted es mi mamá. No debo de estar enseñándola y educándola, perdóname. Y mi mamá me decía, no, docha, me decía, docha, hijita, no, docha, tú enséñame, tú tienes que instruirme, yo sé que tú me amas, yo te confío en lo que tú me estás diciendo. Y la palabra, la que está dentro, nos corrige. Una persona creyente no significa que jamás se va a equivocar. Claro que se va a equivocar, se va a molestar, se va a enojar, va a decir cosas que no debe de decir en frustración. Ayer hablábamos allí en el Sukkot y yo decía, a mí cuando yo estoy bajo la presión innecesaria me enojo fácil. Puedo enojar, me irrito mucho. Porque no somos ángeles
tenemos carne, pero ¿cuál es la diferencia? El Hijo de Dios no es esclavo del pecado. Aunque peca, se equivoca luego está redarguido desde dentro y lo corrige. Corre al trono de gracia en lugar de seguir siendo y convirtiéndose en más esclavo del pecado. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien, entonces él está diciendo, sí, versículo 39. 38. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y ustedes lo que habéis oído cerca de su Padre. Es el principio, el hijo aprende de su papá. A ver, el papá que está aquí o la mamá está aquí, miran a su hijo. Y si estás preguntando por qué es así, adivina de quién aprendió. ¿No les gustó? ¿Ah? Mira, yo les estoy leyendo la escritura. No es mi idea, no se enoja. Dice Mesías, dice, yo hablo lo que veo que mi padre hace. Ustedes lo que vean que hace su padre. Es increíble porque más ahora con el paso del tiempo yo veo a mi papá en mí y a mi mamá. A veces hasta en mis gestos, a veces mi reacción o miro el espejo cuando volteo la cabeza y hago alguna expresión, veo o a mi papá o a mi mamá. Y yo solo viví con ellos hasta la edad de 15 años. A la edad de 15 años yo me fui de la casa, entré a la universidad. Y porque todo se aprende en los primeros 7 años de vida. Toda la personalidad se forma, ya está formada a los 7 años. Entonces, aunque tu hijo se va a ir de la casa a las 10, él va a estar haciendo lo que tú le enseñaste, lo que le mostré. No tanto con las palabras como cuando vea lo que tú haces. Y eso en espíritu, en alma, en cuerpo. Los gestos, los movimientos, los patrones espirituales, reacciones emocionales. Todo el hijo aprende de quién. Ni a quién culpar, mis hermanos. Ni a la pastora con sus hijos. Su hijo es tú. En la forma de actuar, de escoger, más agrégale su propio carácter y los genes de tu cónyuge. ¿Ah? ¿Qué tal? Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Fíjense, está hablando con los creyentes, con nuevos creyentes. Apenas se convirtieron, apenas dijeron, Cristo entra en mi corazón. Sí, porque dice con los que creyeron. Entonces les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, se vería Abraham en ustedes. ¿Sí? Y dice luego, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Muchas veces tú dices a tu hijo, hijo, yo no te enseñé esto. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? ¿De dónde creen que aprendió? No dijiste con la boca, pero lo hiciste. Si tú le enseñas a tu hijo comer la verdura, pero tu pura papita con coca, ¿qué va a comer tu hijo? A ver.
que entendamos. Si tú le dices a tu hijo, hay que ir a la iglesia y a las 9 ya está alabanza y tú bien dormido, para próximo domingo, hijo, vamos sin faltar. Y luego llega próximo domingo, hijo, próximo domingo sin faltar. ¿De dónde aprende tu hijo? De lo que ve a su papá y a su mamá hacer. Dice Mesías, no yo. Dice, no hizo esto. Y dice, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ajá. ¿Nos reconocemos? Es que yo creo en Dios. Es que yo cada mañana mando a 100 personas la tarjeta que Dios te bendiga. Invierto mucho tiempo en la obra de Dios. Mando a todos mis contactos y WhatsApp y Viber y Facebook 100 tarjetas. Buenos días. No me tomen a mal porque hay cosas que cada persona, a mí por ejemplo, cuando mi mamá ya se sintió muy limitada de salud y no podía ir a la congregación y a ir a predicar, ella usaba mucho su Facebook para compartir el mensaje. Todo tiene su tiempo y en cada tiempo tú puedes compartir el mensaje, pero me entendieron lo que yo quiero decir, no me malinterpreten. Entonces dice, ustedes hacen las obras de su Padre. Dice, no, es que tenemos a Dios, que es Dios. Y Jesús entonces les dijo, escúchenlo bien, todos escuchamos, si su Padre fuese Dios, ciertamente me vas a amar, refiere a Él, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego dice, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no me entienden? Y luego dice, porque no aguantan mi palabra. No aguantan. Yo les comentaba que ahí en Guanajuato tengo un apodo que me dice cuando yo llego, es dura es esa palabra. Porque la palabra es dura para un pecador, el que ama el pecado. Es como ese martillo grandote, ¿cómo se llama? Mazo. Para la roca, para una peña, para romperlo tiene que dar buenos golpes. Pero el que ama la palabra, el que quiere estar transformándose, no le da como un martillazo, le está dando alimento. A veces es difícil de digerir porque tú das cuenta que estás mal, pero como no estás buscando desatarte de la responsabilidad, pues dices, ni modo, a trabajar, ni modo, tengo que estar transformado porque amo a Dios. Amo a Dios. Cuando tú amas a una persona, la consideras en tu forma de actuar. La persona que está a tu lado, aunque sus gustos a veces no te tienen, son incongruentes, pero tú te ajustas. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de algunos hábitos tal vez. Entonces tú te ajustas. A mi esposo, por ejemplo, no le gusta que le espantes de repente. Dices, no le gusta. Yo lo hice en el principio y vi que no le gusta para nada. No lo hago.
¿Sí me explico? Entonces yo me estoy tratando a considerar a la persona a cual amo para que se siente cómodo junto conmigo, para facilitarle la vida, no complicarla con cosas tan insignificantes que no me cuesta nada de no hacer, porque hay otras que sí me cuestan, de carácter, por ejemplo. Ya saben, esas sí se nos dan más difícil, pero sí, ¿me explico, hermanos? Entonces lo que dice, fíjense, llegamos ya a nuestro punto principal, donde nos dice, versículo 44, ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuáles son sus deseos? Si no está diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido. Fíjense, conoció la verdad, ¿sí o no? Lo vimos con Lucifer. Él conocía la verdad, pero no permaneció. Eso sucede con cada persona, la que va alejándose de Dios, por no permanecer. Por no permanecer. Por eso la palabra de Dios dice, no apartes de la palabra de Dios, de tu congregación, de oración, no apartes. No porque tu congregación es la mejor, es porque es la tuya, tu casa, la cual Dios te dio. Cuídala y camina juntos. Entonces dice, ustedes hacen las obras de su padre. Es el principio muy importante, papás, escúchanlo bien. Porque ustedes están por lo que hablábamos el domingo pasado, que tú estás educando a tu hijo, pero no solo estás educando a tu hijo, no solo estás criando a tu hijo, pero estás criando a los hijos de tu hijo, y a los hijos de los hijos de tu hijo, y de los hijos de los hijos de los hijos de tu hijo, y de todas las generaciones que vienen. Ahí va a ser no solo tu ADN, pero también tu comportamiento y tu enseñanza. Ellos van a pasar a sus hijos de tus hijos, van a aprender de lo que tus hijos aprendieron de ti. Y muchas veces van a llorar y van a sufrir como tú lloraste. ¿Por qué mis papás no me enseñaron? ¿Quién sabe qué es? ¿Quién decía alguna vez una frase así honestamente? ¿Por qué mis papás no me enseñaron? ¿O por qué me educaron así? Si tú quieres que tu hijo no repite esa frase, sigue el patrón de Dios, aprende de tu padre, el mejor padre que uno puede desear. Entonces, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ustedes han conocido algunas personas mentirosas? ¿Y usted es mentiroso? Piénsalo, analízalo. Porque el mentiroso es el padre de la mentira. Él habla como miel fluye. Sí, así dice, mira. Dice, de suyo habla, aquí estoy, de aquí estoy. Hay personas que mienten tanto que no saben cuál es la verdad. Yo les comenté que escuché una de las prédicas de mi hermano que decía, mi hermano de niño era muy mentiroso, yo igual, yo de joven era muy mentirosa, y no sé de dónde apareció esa mentira de niño, pero gracias a Dios, Dios nos limpió de eso. Pero mi papá le decía a mi hermano, hijo, define cuál es
es la verdad y cuál es la mentira, porque ni tú ya sabes dónde está verdad y dónde está la mentira por mentir tanto. Y aquí también conocimos a varias personas en la congregación que le estás preguntando, sabiendo el Espíritu la verdad, y te dice, no, usted está imaginando, pero ¿qué creen? En 1 o 2 semanas parece, ay sí. Y yo digo, a mí me a veces sorprende cómo viven con ellos mismos, sabiendo que todos saben que mintieron. Y no estoy hablando de esas mentiritas que de repente te salen como hábito, aunque tenemos que limpiarlos todos, pero de cosas significantes. ¿Cierto? Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, como miel fluye, porque disfruta, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice, y a mí, porque digo la verdad, no me cree. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque ustedes no me creen. Y luego dice, el que es de Dios, fácil, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, por esto ustedes no la oyen porque no son de Dios. Te vas porque te incomoda, te aprieta, te vas a decir, me están echando las piedras. Era bien interesante que hace unos años llegó una ex alumna mía de visita, era mi alumna en Ucrania, pero vivía en Estados Unidos y llegó de repente de visita y pasaba un tiempo difícil ella en su vida porque como de Ucrania pasó a vivir a Estados Unidos y ella y su hermano solos y tenían que encontrar su vida, pasaba tiempo difícil. Y en ese tiempo, no sé quién conoce a Tatiana Rusa, que medio año vivía aquí, congregaba la chaparita chiquita. ¿La recuerdan? Sí, hermana, usted también. Era una chica muy temerosa de Dios, ella, muy entregada. Entonces, esa alumna mía llegó, estábamos en el servicio y en nuestro localito, y yo les traducía pasajes principales como normalmente hago cuando hay visitas. Y así, terminando el servicio, les invitamos a las 2 a comer. En ese tiempo todavía comimos semitas. Entonces las invitamos a comer semitas y estábamos en el coche yendo. Y mi alumna me dice, Valentina, usted con propósito predicó para mí echando las piedras, me estaba echando piedras toda la prédica. Y yo, una más. Me llegó una más. Y le dije, sí, eso te esperaba que llegues de Estados Unidos. Y pensé, ¿qué le voy a echar piedras a ella? Y me voy a preparar una prédica para esa chica de Estados Unidos, para echarles la piedra. Ni conozco de qué vivía, ni qué hace, solo la conozco. Y Tatiana le dice, la chica esa, le dice, ¿cómo puedes decir una cosa? Dice, para mí la palabra era de tanta bendición, sí me redarguyó en muchas cosas, sí me sentí incómoda en algunas cosas, pero yo salí súper bendecida porque sentí que estoy creciendo. Porque para crecer hay que estirarse. Y si la palabra no te estira, significa que no estás creciendo. Y yo siempre, cuando alguien ya me acusa de tirar las piedras, yo siempre estoy recordando a mi alumna y eso me da risa. Porque también estoy revisando mi corazón para no hacerlo. Estoy, a ver, ¿será? Y ya me detengo, digo, pero ni sabía de eso. Luego algo sucede, yo predico en la semana entero de algo y digo, qué bien que no lo sabía el sábado o domingo en la mañana, porque me sentí libre a hablar sin entrar en la carne, porque por la carne luego sí te puedes. Pero además de esto,
esto, hermanos, pastor tiene derecho de hablar de cosas cuando él sabe que los hermanos de la congregación practican algún pecado, de donde se corrige? Del púlpito, y más con los que ni se dejan ver. Con algunos tratamos de hacer citas en la semana y no se puede. Entonces, a veces, aunque, y esto es legítimo, porque tienes que estar corrigiendo y enseñando cuando algo está mal. Pero créanme, nunca uno prepara la prédica pensando: hoy voy a predicar para hermano Fran, a ver, le toca, déjame ver en qué está mal, para ajustar mi prédica para él. ¿Sí me explico, mis hermanos? La palabra tiene que estirarnos para que crezcamos. Y tenemos que sentir incómodos para que crezcamos, porque si ya la palabra no nos corrige, significa que ya estamos en el cielo. Ya estamos perfectos, ya no tenemos nada que crecer y corregir. Entonces aquí lo que dice, permanecer en la verdad. Y les voy a dar unas nuevas para que las analicen. En esa congregación vamos hasta el último respiro que Dios nos da, predicar la verdad. Entonces, o lo aceptan o lo aceptan. Como dice mi esposo, ¿qué vas a desayunar? Yo digo, ¿cuáles son opciones? O dos huevos o dos huevos. Digo, bueno, 2 huevos. Así, o lo aceptan o lo aceptan. ¿Por qué? Porque no vamos a ajustar el mensaje para darles gusto a ninguna persona. Siempre para nosotros la prioridad es la salvación de tu alma y tu salud espiritual y salud de tu hogar, y que todos lleguemos a la madurez de Mesías. Dios los bendiga mucho. Ahora pueden tirarme alguna piedra si quieren. Próximo domingo seguimos con el tema.